Cal repensar-nos per tal d'avançar en un canvi de civilització, i ho fem com un acte revolucionari. Per això us portem veus de la xarxa d'Uniterra, que exploraran quines sabieses estan intentant emergir d'aquesta crisi. Bueno, pues en nombre de Jeromo y mío, muchas gracias a Uniterra por invitarnos, y me parece muy acertado que se plantee este diálogo de sabidurías con un pastor, porque lo dice Jeromo. Ya sabéis que yo le robo a Jeromo todas las frases que dice, pero Jeromo dice que no te metas con un pastor, que tenemos mucho tiempo para pensar. ¿Es así, Jeromo? Correcto, así es. Entonces, ¿qué estás pensando estos días de pandemia y de confinamiento? Yo escucho mucho la palabra crisis sanitaria, crisis ecológica, crisis económica que vendrá o que ya tenemos. Y no sé si es la palabra correcta y deberíamos hablar ya directamente, sin tapujos en la boca, de fracaso. Fracaso de una civilización que ha optado solo por un modelo industrializado, incluso a la agricultura, que es un arte mágico, artesano, de producir alimentos solo con lo que nos regala gratuitamente la tierra, el sol, las abejas. A la propia agricultura la hemos industrializado, un fracaso de un modelo de vida industrializado y a la vez un fracaso de un modo de vida y de pensar urbanizado. Todo está en las ciudades, todo pasa por las ciudades, los pueblos deben de alimentar a las ciudades se propagan las pandemias, los virus. ¿Coincides con ese análisis de más que crisis, un fracaso? Totalmente. Pero empiezo respondiéndote a qué estoy pensando estos días. Muy bien. Bueno, estoy pensando muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo pienso en el futuro del ser humano en el planeta Tierra, ¿no? Que es lo que está en juego, ¿no? Y intento leer. Los pastores como tenemos mucho tiempo para pensar, también tenemos mucho tiempo para leer, ¿no? Y ayer leí un documento muy interesante de un agricultor vasco que se titulaba Preguntas para después y enumeraba como 35 preguntas que había que hacerse. Y me gustó, pero me dio la clave para lo que yo estaba dando vueltas a la cabeza. Y es que pienso que en estos momentos, más que seguir haciéndose preguntas para después, lo que tenemos es que necesitamos más respuestas que preguntas para el día de después, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que este es el gran reto. Y las respuestas, desde mi punto de vista, están encima de la mesa, están en infinidad de iniciativas locales en la aldea global que están construyendo otros modelos de desarrollo. Infinidad, ¿no? Y principalmente ligados a la tierra. Y yo creo que ahí están las respuestas. Y no solo las respuestas, sino que algo que estaba dando vueltas estos días es dónde está la escuela, dónde está la universidad, donde la ciudadanía tiene que aprender esto. ¿Dónde está, no? Porque para mí hay varios referentes muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero sin irme muy atrás, hay un referente que fue el movimiento obrero, y el movimiento obrero fue una escuela de solidaridad, una escuela de defender al más débil, una escuela de pensar en lo común y pensar en los explotados, en los parias de la tierra, ¿no? Pero se nos olvidó, ¿no? Ha habido otro referente, hay otro referente desde mi punto de vista, que es el movimiento campesino, la vía campesina. La vía campesina es otro referente, es el movimiento de los campesinos y las campesinas que empiezan por supuesto, a cuestionar el modelo de desarrollo capitalista, pero a la vez empiezan a ver que la tierra que trabajan todos los días
no hay que explotarla y no hay que sacar de ella sin poner nada a cambio, ¿no? Que hay que cuidarla y que hay que amarla y que hay que abrazarla. Entonces han sido dos referentes claves donde hemos crecido y nos hemos educado en otros conceptos, en otros valores, miles y millones de seres humanos, ¿no? Los que hemos participado en esto. Entonces, ahora la gran incógnita, la gran pregunta que yo me hacía, ¿dónde se educa la gente? Toda esta gente que dice, hombre, esto puede ser una oportunidad para pensar que la forma de vida que estábamos llevando no nos conducía a ningún sitio. Pero todos están deseando de que se levante el confinamiento para volver a consumir, volver a los estadios de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para mí un reto muy importante es cómo comunicar a la sociedad que los referentes y los espacios y las escuelas existen. Y son todas esas personas que están en el campo, que están abrazando la tierra, que están cuidando la tierra, que están produciendo alimentos para la gente y no para los mercados, y que están haciendo una apuesta por la vida y no por el dinero. Eso existe, y para mí esa es la alternativa, ¿no? Y es la que practican millones de seres humanos que tenemos conciencia y alma campesina. Pero, Jeromo, en las escuelas que nos están educando se llama televisión, se llama realities, se llama aplicaciones de internet, y cuando tú tienes delante un foro, a veces que me invitan a dar conferencias en la universidad o en una escuela, cuando tú les preguntas a los chicos, a las chicas o incluso a los adultos, incluso a los adultos, y tú les preguntas, dime el nombre de una persona de referencia, una persona conocida en el campo de la literatura, te sabrán decir personas. Dime una persona científica, les costará un poquito, pero me sabrán decir una científica. Evidentemente, si les preguntamos por un deportista, lo dirán al segundo, al parpadeo, y un cantante, un músico. Pero cuando les pregunto, decidme el nombre de un campesino, decidme el nombre de una agricultora, nos quedamos en blanco. Hemos perdido esas referencias. Están incluso fuera de nuestro constructo mental. Ni tan siquiera existen como elementos del funcionamiento de las economías. Sí, sin lugar a duda, eso sucede. Pero precisamente por eso tenemos un reto muy importante por delante, ¿no? Cómo hacer llegar a la gente. Y yo no estoy pensando, yo estoy pensando en gente que está participando incluso en movimientos sociales. Movimientos sociales, ¿no? Y que se les va la cabeza. Es decir, cuando se está hablando de futuro, a partir de esta pandemia, pues siguen pensando lo mismo, siguen pensando en cómo mantener el estatus que tenemos, sobre todo la gente de aquí, de los países llamados desarrollados, mal llamados desarrollados, pues están pensando lo mismo, en cómo seguir consumiendo, cómo seguir creciendo sin límites, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que ahondar y sobre todo con la gente que muchas veces conectamos con ciertos movimientos sociales, ¿no? Entonces, les tenemos que transmitir que, pues eso, que Madrid es un problema, que Barcelona es un problema y que el 50% de la humanidad no puede vivir en un puñado de grandes ciudades a nivel planetario y que el ser humano regresa a la Tierra o no tiene futuro, ¿no? Pero que esto no es ninguna quimera, sino que es una realidad que ya viven millones de personas y que pueden demostrar que es posible vivir con la tierra, no de la tierra, con la tierra, ¿no? Y el ganado. Eso es posible. Y para mí esa es la alternativa y esa es la propuesta que nosotros hemos defendido. La vía no es volver a las grandes ciudades, ¿no? Es la vía campesina. Fíjate que
nos decía al principio hablar de que estos diálogos hablan de la sabiduría, y cuando haces esta defensa de la necesidad de volver a la tierra, yo siempre me pregunto, y además me lo pregunto en primera persona y me interpelo a mí mismo, y siempre me acuerdo de esa historia que tú explicas de Vendo Corderos, ¿no? De cómo Vendo vino, vendo vino. en las charlas, vendo vino, en las charlas pones vendo vino y escribes vendo con B alta, y solo cuando acaba la charla dices, bueno, gracias por no ponerme en ridículo. Yo también sé que vendo se escribe con V, pero ¿quién de vosotros sabe hacer vino? ¿Quién de vosotros sabe producir su propia comida? Ese juego que tú haces a mí me interpela como persona, y pienso que tiene que interpelar a muchos jóvenes de hoy en día, cuando en realidad nos tenemos que preguntar ¿cuánto sabemos hacer nosotras para cuidar y ser responsables de nuestra propia vida? ¿Cómo podemos plantearnos ir a vivir al mundo rural? ¿Cómo podemos plantearnos ir a vivir de la tierra si ni tan siquiera sabemos que una semilla se oculta bajo la tierra y que tienes que creer en ella porque no la vas a ver cómo crece? Esa realidad de recuperar soberanías políticamente es un discurso que ha calado, pero yo no sé si nos está, como colectivos, pero yo no sé si nos interpela suficientemente como personas. Yo no sé producir mi comida. Yo no sé remendarme calcetines. Ya estás en camino, Gustavo. Ya estoy en camino, Jerónimo. Pero fíjate, yo no sé, bueno, sí que sé, porque como soy veterinario, sé un poquito de cirugía, pero yo no puedo, los hombres no podemos contribuir en la tarea de elaborar mascarillas, porque los hombres en general no sabemos coser. Claro. Entonces, hemos perdido las esencias del ser humano en tanto en cuanto a cuidarnos de nosotros. Es que para mí yo creo que ese es el éxito precisamente del sistema, del modelo de desarrollo económico que tenemos, ¿no? El habernos hecho dependientes de todo, y no disponemos de lo básico si no lo pagamos con dinero. Y para mí el éxito del sistema también fue el hacer desaparecer al campesinado, que no lo ha conseguido, porque todavía el mundo tiene rostro campesino gracias a los dioses y a la naturaleza, no lo ha conseguido al 100%, pero sí lo consiguió aquí, ¿no? Como poco a poco nos fue eliminando, y la victoria consistió precisamente en hacernos creer a los campesinos y a las campesinas que nuestra cultura y nuestras formas de vida no tenían ningún valor, no valían para nada, ¿no? Pero el quid de la cuestión era romper nuestra autonomía, ¿eh? Porque yo creo que si hay un sujeto autónomo e independiente, es el campesinado, ¿no? El que sabe producir sus propios alimentos, el que sabe cohabitar y autogestionar su vida en el entorno donde vive, ¿no? Y si no, no hay autonomía desde mi punto de vista, sigue habiendo dependencia, ¿no? Yo siempre digo que los últimos resistentes, verdaderos resistentes ante el neoliberalismo han sido los campesinos y las campesinas. Lo poco que queda, han sido auténticos resistentes y sin haber hecho ninguna manifestación ni ninguna movilización. Su movilización era ir al huerto todos los días o ir a pastar con las ovejas y a ordeñar las vacas. Ese fue su manifestación. Pero ahí es donde llevó a cabo la resistencia anticapitalista, incluso sin ser consciente de que la estaba haciendo, ¿no? Pero la hacía. Entonces, para mí, el gran reto de hoy es cómo recuperar todas estas culturas que pueden ayudarnos a recuperar la autonomía como seres humanos y como pueblos. Porque si no, no hay. Es una falacia. Si no, la autonomía, si tú sigues dependiendo del Banco Bilbao y Vizcaya o de la Renault que nos instala una fábrica de coches para generar mano de obra, eso no es independencia ni autonomía. Es dependencia y más de lo mismo. Por eso cuando te escucho siempre me preguntan ¿quién es Jerónimo Aguado? Digo, el pastor anarquista. Jerónimo, y en ese aprendizaje de las autonomías, ¿qué papel juega la comunidad?
porque al final hemos visto muchos proyectos, hay muchas iniciativas de gente joven que quiere volver a la tierra, pero se nos olvida que en este modelo capitalista que nos ha querido convertir solo en homus consumidores y que nos ha hecho desaprender nuestras propias habilidades, han ido directamente también a destruir la comunidad, el pueblo entendido como colectivo de personas afines o no afines, incluso personas con las que te puedes discutir, con las que tienes conflicto, pero que al final entiendes que en una aldea, que en una comunidad, la dependencia es mutua y el éxito es la complementariedad de las personas, el mirarse como conjunto de células vivas que conforman un organismo también vivo, un organismo superior, pero a los pueblos los están eliminando, ¿no? Y los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, los pueblos por el hecho de ser pueblos. Fundamental el papel de la comunidad y es otra victoria del sistema como todavía existiendo un pequeño porcentaje de población viviendo en el medio rural, ese pequeño porcentaje piensa como la gente que vive en Madrid, ¿no? Yo, bueno, pues a lo largo de mi vida he intentado, siempre fui inspirado mucho por las corrientes anarquistas, por la construcción de la sociedad de abajo arriba, ¿no? Y me preocupé por conocer... Como las plantas, Jeromo. Exactamente. Todos los Y me seres preocupé vivos por conocer experiencias de vida comunitaria, ¿no? Estuve en Oskibú, participé en la creación de un proyecto de vida comunitaria basada en el autoconsumo en mi propio pueblo. Conecté con el movimiento de las ecoaldeas que fue creciendo hace 30 años, la CABE como referencia de una comunidad en Navarra. Y después de tener todo este tipo de experiencias, por supuesto muy enriquecedoras a nivel humano y personalmente, descubrí la importancia que han tenido a lo largo de la historia y principalmente desde la Edad Media los pequeños pueblos, ¿no? Y cómo los pequeños pueblos, el mundo rural, que ahora tanto se habla del mundo rural vaciado, habían llegado a unos sistemas de vida que para mí hoy, en la actualidad, son los mejores referentes y ya me gustaría poder llegar a donde se llegó hasta la década de los 60 o 70, cuando se empezó a forzar a salir a la gente del campo, ¿no? Y me refiero a que habían conseguido un modelo de organización social que permitía el trabajo autónomo de cada uno, sus parcelas, sus fincas, ¿no? Con muchos espacios comunitarios, de gestión comunitaria de la vida de la comunidad. Y ahí tenemos la gestión de las aguas, que hay experiencias de más de 300 años, ¿no? De manera comunitaria, donde los regantes se autoorganizan y regulan el caudal de los ríos y la limpieza y de los canales, de las acequias, etcétera, etcétera, ¿no? La gestión de los montes, la gestión del pastoreo, la gestión de, bueno, pues que los caminos tenían que estar cuidados, etc. Hay multitud de experiencias. Entonces, había un equilibrio entre la autonomía y lo comunitario. Lo comunitario era fundamental porque se necesitaban los unos a los otros y las unas a las otras, ¿no? Se necesitaban, lo tenían claro, ¿eh? Todo esto es lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Para mí, rescatar todo esto sería fundamental. Y esto está unido a la gestión de los bienes comunes. Esos 8 millones de hectáreas que todavía tenemos en el Estado español de tierra del común, que no son ni de los ayuntamientos, son del común. El común es el pueblo y el pueblo lo autogestionaba asambleariamente a través de diferentes figuras. Por ejemplo, en Castilla y León teníamos la figura del concejo. El concejo era la asamblea de los vecinos donde decidían sobre todas estas cosas y donde ponían normas sin necesidad de representantes, ¿no? Entonces, para mí es un modelo muy importante
que sería interesante rescatar, ¿no? Y sobre todo permite algo fundamental, que es otra cosa que a mí, desde ese espíritu anarquista que siempre he tenido dudas, ¿no? Porque algo que se criticaba desde la sociedad urbana, decir, no, los agricultores siempre han sido muy individualistas. Y ya me gustaría a mí que las sociedades urbanas hubiesen construido igual de experiencias comunitarias que hemos construido a lo largo de la historia en el mundo rural. Pero yo creo que al final, yo deduje a lo largo de mi contrastar con mi gente, ¿no?, que se estaba confundiendo el individualismo con la autonomía. Y entonces, bueno, pues para mí es muy importante que el acto de trabajar la tierra es un acto autónomo, es un acto, yo siempre le comparo con el acto de pintar un cuadro o de escribir un poema. No se puede, es muy difícil escribir un poema colectivamente, es muy difícil, aunque también se puede hacer, pero es realmente difícil, o pintar un cuadro, ¿no? El acto de cuidar la tierra y de trabajar la tierra y de producir el alimento es un acto muy autónomo, ¿no? Bueno, pues para mí la síntesis fue en este desarrollo del mundo rural que prácticamente ha desaparecido, que fueron construir modelos de relaciones sociales y de organización social que permitía guardar un equilibrio entre la autonomía como seres humanos, como productores, como gestores de la tierra y lo comunitario. Todos nos necesitamos, todas nos necesitamos para poder sobrevivir y seguir estando en los territorios muchas veces muy austeros y muy difíciles, ¿no? A medida que hablabas, me han venido como dos interferencias importantes que también le estoy dando muchas vueltas últimamente. Y una es el ataque a lo antiguo. Hay como un discurso general hegemónico que todo lo de antes era atrasado, antiguo, que se sufría mucho, que la vida campesina era durísima. No sé cuánto de trampa hay en ese elemento de querer distorsionar lo anterior o las sabidurías o los valores que antaño eran predominantes. Y la segunda cosa es la identidad. Porque al final, en el lema de Uniterra también lo decís, al final tú eres de Castilla, tú eres de tu tierra, tú eres de tierra de campos, eres campesino 2 veces, por tu trabajo y porque has nacido en tierra de campos. Y hay como un interés en querer criminalizar la identidad. Yo soy catalán, yo soy de Santa Coloma de Queralt, claro que soy de mi tierra y claro que quiero estar arraigado a mi tierra. Es desde ahí donde voy a entender el amor y el cuidado a mis paisajes y es desde ahí donde voy a respetar y a enriquecerme con el amor que tenéis vosotros a la tierra castellana. Y es desde ahí que cuando yo te voy a visitar me emociona de conocer de vuestra boca vuestro amor por el paisaje, pero en cambio quieren criminalizar también la identidad. Y me da la impresión de que esos dos elementos, la criminalización de la identidad y de aquello que ha pasado, son también estrategias de un sistema que quiere acabar con lo autónomo, que quiere acabar, que ataca a las sencillas normas que el planeta Tierra nos puso para vivir aquí y que nos las estamos saltando a la torera. Sin lugar a dudas, la pérdida de identidad ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido en estos últimos 40 años, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con pueblos amorfos, ¿no? Iguales. Que viven sin ningún vínculo, ¿no?, cultural ni social con el territorio donde estás con los pies en la tierra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que solo se puede defender
lo campesino desde la identidad de tu territorio, desde la identidad de tu comunidad y todo lo que eso conlleva, ¿no? Eso es fundamental. Y además, llevarlo con orgullo. Nosotros, en otro de los movimientos que participé hace ya muchos años, bueno, y sigo participando, las escuelas campesinas, ¿no? Uno de los éxitos del movimiento, que fue un movimiento educativo que aplicaba la pedagogía freiriana, con personas mayores, la poca gente que iba quedando en los pueblos, estamos hablando desde hace 40 años, ¿no? Uno de los aciertos fue dar con un eslogan que estaba muy relacionado con rescatar la identidad de los pueblos campesinos. Y el eslogan era: ser campesino es hermoso. Claro, y todo esto lo decíamos cuando cuando todo esto se nos venía abajo, ¿no? Cuando mis padres y mis abuelos no entendían nada de lo que estaba sucediendo en el medio rural, no entendían nada porque ellos eran la escoria, no lo entendían, y de repente surgió un movimiento que poníamos en valor lo que había sido su vida y sus culturas, ¿no? Y sirvió para que la gente que participó en este movimiento siguiera trabajando a la tierra con dignidad y con orgullo, recuperar el orgullo, ¿no? Para mí eso fue muy importante, ¿no? Entonces la identidad es clave, ¿no? Y esto está relacionado con el ataque a lo antiguo. Es obsoleto, no sirve para nada. Yo cada vez soy un mayor defensor de lo antiguo. Cada vez, además, tengo claro el cómo nos engañaron. Yo, por ejemplo, no creo para nada que la gente de hace 50 años trabajara más que los que ahora están montados en un tractor de 300 caballos dando vueltas todo el día, las 24 horas del día, porque si no, no le pueden amortizar. No lo creo ya, y cada vez lo creo menos, ¿no? Y te lo dicen la poca gente mayor que ya nos va quedando, te lo dicen. Es decir, nuestro trabajo era duro, ¿por qué vamos a decir lo contrario, no? Pero era satisfactorio y nos reíamos. Y eran trabajos que hacíamos a la vez que celebrábamos, porque se celebraba mucho. En los pueblos había todo un calendario de celebraciones a lo largo de todo el año, más en las épocas que había menos trabajo, pero se celebraba mucho la vida y el esfuerzo por sacar adelante las cosechas. De hecho, muchas de las celebraciones estaban unidas a la recolección, a la fecha de la recolección, y se celebraba todo. Entonces, todo esto es una falacia que se ha construido para destruir una cultura, ¿no? Unas culturas, las culturas campesinas. Y tendría que decir, para apoyar esto, yo siempre tengo dos referencias científicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para demostrar esto, porque claro, va un pobre hombre como yo a hablar por ahí y dice, bueno, esto es una chorrada que se ha inventado el Jeromo, y entonces es bueno tener datos de la comunidad científica, ¿no? Que avale tu discurso, ¿no? Y hay dos referencias, que uno es un informe, no recuerdo la fecha, que lanzó la ONU y que decía que para salvar el planeta, nadie podía consumir más que un cubano y una cubana. Que precisamente el nivel de vida del pueblo cubano es el nivel idóneo, y no tendríamos que superarlo. Claro, a todos los yuppies que visitan Cuba y se lo han pasado de cine allí en Cuba, pero vienen despotricando contra lo que sucede allí, están en la miseria y eso, pues digo, pero ¿tú quieres salvar el planeta? Les hago la pregunta. Sí, cómo no, hay que salvar el planeta. Digo, pues no tenemos que consumir más que un cubano y una cubana. No, yo a eso no estoy dispuesto, ¿no? Ese es un dato. Es un informe de la ONU, no recuerdo muy bien. Y después, yo ahora estoy leyendo un libro de Noam Klein sobre el cambio climático, y también aporta un dato, le quería haber recuperado, a ver dónde estaba, un dato que nos dice que para abordar verdaderamente el problema del cambio climático, ¿no? Y reducir los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, tendríamos que volver a los modos de vida de la década de los 60.
y si no se vuelve a esos modos de vida, no hay salida. Y te lo demuestra científicamente. Esta señora es una investigadora, ¿no? Y además su libro está respaldado por infinidad de científicos, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que arropa mucho más todas estas, lo que son nuestras propuestas. Cuando hablamos frente al modelo de desarrollo capitalista o frente al capitalismo, recampesinización, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y creo que estamos en el buen camino, ¿no? Y sobre todo, otro indicador para demostrar que estamos en el buen camino. La gente que hace la apuesta por la vida campesina, por ser campesino, que no solo es producir, sino que es un concepto de vida, es un concepto mucho más amplio, que también es producir, tiene la sonrisa en la boca. Y vivimos en una sociedad donde la gente está muy triste. Y no te quiero contar a partir de ahora cuando empecemos a salir a la calle, ¿no? Tiene la sonrisa en la boca. Porque la mayoría, la mayoría de la gente que ha hecho esta apuesta, lo que te dice es cómo no empezaría a hacerlo antes. La mayoría de la gente. Entonces, por eso digo que estamos en el buen camino y la sonrisa es un indicador clave. Habremos de ir por la calle viendo a quién está sonriendo y así detectaremos cuántas de estas personas están cerca de la tierra, porque es cierto, yo sabes que tengo el huerto y digo que el huerto me cuida, y es que el huerto no defrauda, la tierra no está en crisis, la tierra, a poco que la cuides, siempre te va a satisfacer, siempre te regala la biodiversidad, te estremece, ¿no? Te estremece. Cuando hablabas, me ha venido también a la cabeza, tú sabes que a mí me gusta mucho un escritor que se llama Pierre Rabhi, que es campesino, argelino, que ahora está afincado en Francia, y él siempre defiende que la cultura campesina es una cultura de la sobriedad. Y tiene que ver con el nivel de vida que nos hemos pretendido dar o que nos exigimos, y lo que hacías referencia tú al nivel de vida en Cuba y cómo hemos confundido la austeridad impuesta por los gobiernos en favor de unos pocos y en contra de muchos, a el arte de saber vivir con lo necesario y no entrar en esa cadena de consumo superfluo que tampoco aporta nada, ¿no? ¿Y cómo relacionarías tú la sobriedad con la tierra, con el campesinado, con tu día a día? Bueno, yo a lo de la sobriedad, que estoy totalmente de acuerdo con ella, está unido, está en relación, es uno de los valores de la cultura campesina, ¿no? Vivir con poco, con lo necesario, ¿no? Yo siempre le uno lo de las 4 Cs. El ser humano, yo creo que no necesita, creo que puede prescindir del 99% de los objetos de consumo que nos ofrece la sociedad actual, ¿no? Lo de las 4 Cs son, necesitamos comida, comida, cobijo y cariño. Son 3 Cs, comida, cobijo y cariño. Y está relacionado con la sobriedad, ¿no? Creo que se necesitan pocas cosas más. Y para conseguir esto, no necesitamos meternos en montajes agronómicos súper intensivos, súper productivistas, de crecimiento continuo, etcétera, etcétera. No necesitamos crecer permanentemente y ocupar espacios que necesitan los otros campesinos, ¿no? El modelo de agricultura superintensiva está basado en el acaparamiento permanente
y solo se crece porque yo quito espacio, robo espacio a los otros campesinos y campesinas que también podrían vivir y podrían estar en nuestros pueblos, ¿no? Nada de eso necesitamos, ¿no? Y por supuesto no necesitamos algo muy importante que está muy relacionado con la sobriedad. No necesitamos grandes costes energéticos. Yo creo que la propuesta nuestra va unida a prácticamente, no diría que nulos, ¿no? Pero muy poco coste energético en nuestra actividad, porque el coste energético más importante es el que desarrollas tú trabajando la tierra, ¿no? Como sujeto de esa acción de cuidar la tierra, ¿no? Ese es el más importante, ¿no? Y es el que sirve para disponer de comida y de cobijo y de cariño si hay gente que se implica en este tipo de procesos. Pero la opción de una sociedad más sobria está unido a la apuesta por lo campesino, ¿no? De hecho, nuestros referentes de abuelos y padres, yo creo que supieron resistir precisamente porque manejaban muy bien, lo manejaban a la perfección, la cultura de la sobriedad, la manejaban a la perfección, ¿no? Y de ahí su resistencia, y de ahí que nos encontremos con personas hoy todavía que tienen casi un siglo de vida y han resistido al coronavirus y a más cosas que se les eche encima, ¿no? Porque han vivido con la naturaleza, no de espaldas a la naturaleza. Bueno, Jerónimo, creo que tenemos que acabar. Me gustaba la referencia a las 3 Cs y no sé si este es el último ataque ya del capitalismo, porque nos han querido privar del cobijo con toda la especulación inmobiliaria, nos han querido privar de la comida con todo este modelo agroindustrial y ahora parece que con estas medidas de confinamiento nos quieren privar del cariño y del poder abrazarse y el de poder... Efectivamente. Así es. Vamos a desobedecerlo en breve, ¿te parece? ¿Que vamos a...? Desobedecerlo en breve. Ah, por supuesto. Que desobedecer también es importante. Muy bien, Jerónimo. Sí, podemos terminar esta conversación con el espíritu anarquista del campesinado. Nadie leyó a Bakunin ni a los grandes pensadores anarquistas, ¿no? Pero eran anti-institución todos ellos, ¿no? Yo siempre tengo la imagen de mi padre, el cabreo que tenía cuando venía el recaudador del Estado a cobrar los tributos, porque no entendía, dice, pero si yo para qué tengo que pagar ahí a una institución que no sé ni quiénes son y además no me da nada a cambio. No lo entendía, nadie lo entendía del campo, ¿no? Hemos entendido tantas cosas tan mal, hemos entendido el papel de los estados sin prácticamente ponerle objeción, nos hemos tragado que el sistema capitalista, a partir de una economía monetaria, puede resolver algo tan complejo como la vida. Nos hemos creído que estamos al margen de la naturaleza y ahora parece que ha venido un ser invisible a decirnos cosas que los campesinos, que las campesinas, hacía mucho tiempo que nos decíais. Bueno, Jerónimo, muchas gracias porque dialogar contigo siempre... Los que no somos pastores, que no tenemos tanto tiempo, nos van muy bien estos diálogos intensivos que nos sacudes, Jerónimo. Diálogos sustentables, amorosos.